Sabes, me llama la atención de tus videos la gente como desganada y entregada a su suerte. Igual lo comprendo. Pero ¿crees que llegue el día en que todos unidos se deshagan del régimen? Como así fue en Alemania Oriental. Gracias, Jorge. Esto es una pregunta bastante fuerte. Tienes que ver que en Cuba hay un gobierno de hace más de 63 años. O sea, y hay personas que, aunque parezca que no, defienden el sistema. ¿Será que se benefician del sistema? ¿Será que obtienen prebendas? Hay otra parte que obviamente no defiende el sistema, que son los que están pasando trabajo. Como ustedes saben, han habido muchas protestas en la calle. El 11 de julio hubo un estallido social en Cuba, que pueden decir lo que digan, pero fue Cuba entera. Entonces, ¿qué van a decir? Y yo te diría que eso no va a pasar. Yo te diría que Cuba va a un cambio, pero dramático para los trabajadores estatales, no para los que trabajan en el sector privado. Sí, es cierto que hay muchas carencias, hay cosas que se han ido resolviendo, hay cosas que no se van a resolver nunca. En Cuba hay ciertas y determinadas cosas que nunca se van a vender. Por ejemplo, los accesorios con los que los youtubers trabajamos, eso nunca se va a vender en Cuba. Teléfonos de gama alta, no sé si se vendan o no, pero a mí me parece que no tampoco. Y sí, hay muchas cosas que nunca se van a vender en Cuba y muchas cosas a las que no vamos a tener acceso nunca nosotros. Pero la misma situación económica ha ido obligando a flexibilizar, obligó a que se empezaran a vender aires acondicionados, obligó a que se empezaran a vender motos eléctricas, a que se empezaran a vender carros. Recientemente se quitó el bloqueo de la importación de carros a Cuba y ya el gobierno cubano permitió que los ciudadanos importen carros a Cuba, importen motos eléctricas, importen otra serie de cosas que antes no estaba permitido importar al país, sencillamente porque estaba prohibido por las leyes del gobierno cubano. Es así. Regresando al tema del cambio, sí, Cuba va a un cambio. Cuba va a un cambio hacia un capitalismo, va Cuba, lentamente, pero va. Un cambio a la rusa o a la china. Y por lo que estamos viendo va a ser a la rusa. ¿Va a traer una mejoría para la gente? Sí, va a traer una mejoría para todos los que trabajen en el sector privado. A día de hoy hay un problema que se ha resuelto y es el de las chucherías en Cuba. Anteriormente, que no había nada que comer, que no se podía importar nada, bueno, ya hoy hay pequeñas empresas de personas que no son ni tú, ni yo, ni nadie de a pie. Son personas selectas, escogidas, a las que se le han permitido hacer pequeñas empresas y están importando cosas al país, aceite, cosas de comida, cosas ligeras, por supuesto, refrescos, bebidas, y están importando cosas y ya hoy eso es un problema que se ha ido resolviendo. Todo el mundo se acuerda que aquí tomarse una cerveza era un problema, que no había ni cerveza. Bueno, ya a día de hoy usted donde vaya se encuentra cervezas a 120 pesos, a 140, a 200. En los lugares estatales todavía vale 300 pesos la cerveza. Es una cosa que veo muy mal, que una cerveza la vendan en 300 pesos y que en la calle cueste 120, 140. Hay una diferencia enorme. Creo que ahí el Estado en sus instituciones estatales pudiera rebajar un poco esos precios. Déjenme saber ustedes qué piensan sobre esta pregunta aquí abajo en los comentarios.